Listo, como segundo punto resolveremos el punto D del punto 1, con lo cual nos dice nuevamente que encontremos la ecuación cartesiana, polar o viceversa y realizar una gráfica. Entonces nos están dando esta ecuación que viene siendo x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9, que esto es igual a 1. Teniendo en cuenta esto, identificamos la curva. Decimos que x a la 2 la podemos llamar A y y a la 2 lo podemos llamar B. ¿Sí? Entonces, primer paso, identificación de la curva. Tenemos que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos 1, porque este pasa como quien dice, viene siendo como que la sustitución de la fórmula de la ecuación de la que nos están dando. ¿Sí? Entonces esto viene siendo como un elixir. Acá lo señalé un elixir. Bueno, entonces tenemos que x por a la 2 es igual a 25 y 25 tiende a ser a igual a 5 porque ahí se hace la división. Tenemos que x a la 2 es igual a 9, es igual a b igual a 3. También se hace la división, por eso nos queda 5 y 5. Entonces, como siguiente paso tenemos los ejes. ¿Qué hacemos con los ejes? Bueno, tenemos el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal, colocamos aquí, en el eje horizontal tenemos que es igual a 2a, que esto viene siendo igual a 10, ¿sí? Y porque viene siendo como que la suma, como 5 más 5, 10, 3 más 3, 6, viene siendo como que la suma. Esta viene siendo del eje horizontal y del eje vertical tenemos que 2b es igual a 6, como les decía, porque se realiza la suma. Luego tenemos como segundo paso la conversión de las coordenadas polares. Vamos a colocarla acá para no extendernos tanto para llegar a la gráfica. Entonces, como segundo paso, la conversión de las coordenadas polares. Tenemos que x es igual a la distancia del coseno del ángulo, coma, y y es igual a la distancia del seno del ángulo. ¿Ok? Y tenemos que x al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, y y al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Del seno al cuadrado del ángulo. Teniendo en cuenta esto, lo pasamos a dividir. Tenemos que la distancia al cuadrado es igual por el coseno al cuadrado del ángulo, lo dividimos entre 25, que es lo que nos está dando la ecuación, más la distancia al cuadrado nuevamente por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 9, menos 1, como nos estaba dando acá en el elixir. Bueno, con esto hacemos una sustitución y factorizamos la distancia al cuadrado. Entonces coloquemos aquí una flechita y R2, o sea que vamos a factorizar la distancia al cuadrado. Entonces tenemos que la distancia al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo sobre 25 más el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 9, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces seguimos factorizando. La distancia al cuadrado es igual a 1, que viene siendo el resultado que nos dio, y esto lo dividimos tanto por el coseno como por el seno. Entonces tenemos que el coseno al cuadrado del ángulo es dividido entre 25, y por aquí tenemos por el seno del ángulo al cuadrado del ángulo por 9. Listo, teniendo en cuenta esto, pasamos a la ecuación polar final. Bueno, tenemos que la distancia, entre paréntesis, el ángulo es igual a 1, entre paréntesis, vamos a hacer la división, por el coseno al cuadrado del ángulo más el seno por el cuadrado del ángulo, el coseno dividido entre 25 y el seno entre 9, cerramos entre paréntesis, y esto acá lo va llevando un medio, ¿sí? Lo va llevando un medio. Entonces, para finalizar, para poder realizar nuestra gráfica, tenemos que la distancia al cuadrado es igual a 225 dividido entre
9 del coseno al cuadrado del ángulo más 225 del seno al cuadrado del ángulo y listo. Entonces ya con esta ecuación que nos da aquí, con la ecuación polar final, podemos realizar la gráfica. Como punto 3 viene siendo la gráfica que tenemos aquí. Listo, entonces viene siendo, teniendo en cuenta que acá nos dio un 5 y acá nos dio un 3, para realizar la gráfica hay que tener en cuenta que de menos 3 a 5 y de menos 5 a 5 y de menos 3 a menos 3, es decir, 5 hasta menos 3 y 3 hasta menos 3. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuestra gráfica básicamente va a quedar como un círculo dentro de ella. Quedaría más o menos así. Y listo. Y aquí tenemos el resultado.